A esta hora, en Ondas de Ibagué, Cooperativa Contigo, un espacio institucional de la Universidad Cooperativa de Colombia para estar más cerca de ti. Cooperativa Contigo, solo por Ondas de Ibagué. Universidad Cooperativa de Colombia. Muy buenos días, saludamos a todos los oyentes de Universidad Cooperativa en este espacio, Cooperativa Contigo. Saludamos también en esta mañana a una docente que nos acompaña, como siempre, en este espacio radial con temas muy importantes. Ella es la profesora Marfil Liliana Saavedra, ella es docente de Contaduría Pública de la Universidad Cooperativa. Profesora, muy buenos días, bienvenida a Ondas de Ibagué. Muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy vamos a tocar varios temas, pero el primero y el más importante del día, bueno, no hay más importante, sino el primero que vamos a tocar es un tema que nos atañe a todos, que es muy importante para todos, y es el tema de las finanzas, pero sobre todo el tema de las finanzas personales, que muchos de nosotros no sabemos manejar y después de que nos llega nuestros ingresos, nuestros salarios, pues no alcanzamos a llegar a fin de mes porque no tenemos el conocimiento. Hablemos de esto, profe, ¿cuál es lo más importante o cómo debe ser la forma correcta para que una persona maneje sus finanzas personales y que el dinero no solamente le alcance para pagar sus gastos, sino también para que cree un ahorro? Claro que sí, las finanzas personales son un elemento fundamental en el cual no solo le atañe a las personas que ya tienen de cierta manera un trabajo definido, unos ingresos, sino realmente va a todos, a toda la población. Perdón, acérqueseme un poquito el micrófono. Desde los estudiantes, profesionales, los niños, realmente el manejo de las finanzas personales les va a permitir desarrollar hacia el futuro unas finanzas saludables, tener tranquilidad financiera y ante todo crecer y realizar en un futuro inversiones, que es el objetivo final de un buen manejo o un saludable manejo de las finanzas personales. Bueno, digamos que manejemos una especie de ABC, ¿sí? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer una persona para aprender a manejar sus finanzas? Bueno, tenemos que empezar por decir que las finanzas personales es la gestión que hacen del dinero, es decir, cómo administran sus ingresos, los gastos, los ahorros y las inversiones en un periodo de tiempo. ¿Para lograr qué? ¿Cuál es el objetivo? Lograr estabilidad a corto, mediano y largo plazo. Entonces, ¿cuál es el ABC? Nosotros tenemos que identificar cuáles son nuestros ingresos. ¿De dónde provienen nuestros ingresos? Si es fruto de nuestro trabajo. Entonces, cuando hablamos de ingresos, ¿hablamos solamente del dinero que percibimos por nuestro trabajo o todo el dinero que nos pueda ingresar, ya sea de trabajo, por regalo, por una renta, por un ingreso, por una inversión? Debemos identificar todos los conceptos de ingreso, ¿cierto? Entonces, en este caso, parte de mis ingresos es mi salario, pero adicionalmente hago trabajos ocasionalmente, ofrezco asesorías, gané dinero con alguna inversión. Esos son el monto total de mis ingresos. Pero debo tener muy en cuenta cuáles son esos ingresos que voy a recibir de manera permanente, ¿cierto? Entonces, de manera permanente, mi salario, que todos los meses recibo, y ocasionalmente tengo otros ingresos. Entonces, muy importante tenerlos establecidos, un marco total, ¿cierto? Pero saber de dónde proviene. De dónde proviene, exactamente. Bueno, aparte de los ingresos que pues ya por lógica razones todos debemos tener, como le decía la profesora hace un momento, ya sea por un pago de su salario, por un pago de honorarios, por una renta o por cualquier clase de ingreso, también tenemos los egresos. Pero estos egresos, teniendo en cuenta el tema de hoy, que son finanzas personales, ¿cuáles vienen siendo estos egresos? Bueno, los egresos o los gastos, como queramos ya denominarlos, son las salidas de dinero,
¿cierto? Dentro de esos gastos tenemos unos que van a ser fijos y otros que van a ser variables dependiendo la situación. ¿Cuáles son fijos? Le pongo un ejemplo. Yo pago arriendo del apartamento donde vivo, ¿cierto? Ese es un gasto fijo. ¿Por qué es un gasto fijo? Porque todos los primeros de cada mes yo tengo que depositar, consignar un valor determinado con el cual he pactado anteriormente. Esos son dineros fijos. ¿Cuál es el otro gasto fijo? Pues el transporte. Si tengo un vehículo o si pago bus o buseta, lo que sea, lo que gasto en el pago de los servicios públicos también son gastos fijos. Generalmente, si ustedes miran sus pagos que hacen a las diferentes empresas de servicios públicos, mantenemos un promedio que nos permite establecer. Además, porque uno sabe cuando el recibo le llega caro, uno dice, bueno, me llegó mucho más caro de lo normal. Claro que sí. Entonces, esos también podemos hablar de gastos fijos, porque siempre tenemos que pagar la luz, siempre tenemos que pagar el agua, el internet. Bueno, son gastos. O sea, podemos decir que los gastos fijos son esos gastos que sí o sí hay que pagar todos los meses, que siempre se deben pagar y que además son importantes, como el arriendo, los servicios, el transporte, la comida, bueno, entre otras cosas más que hay que hacer. Pero también hablaba, profe, de unos gastos o unos egresos variables. ¿Cuáles pueden ser estos? Esos gastos variables, por ejemplo, tengo una invitación a un bautizo y resulta que yo quiero llevarle un obsequio, ¿cierto? Esos son gastos variables. No todos los meses yo voy a tener ese gasto estimado. Hay algo muy curioso y es que el segundo semestre del año generalmente esos gastos variables por celebraciones se dan más. Aumenta. Entonces tenemos invitaciones a grados, la gente cumple más años. Cumplen más años, hay el Día del Amor y la Amistad. Bueno, muchas cosas que hacen que tengamos esos gastos variables. Ahora, es muy importante identificar esos gastos variables a los gastos hormiga. Bueno, entonces, hagamos un resumen. Tenemos 3 clases de gastos o 3 clases de gastos. Los fijos, los variables y los hormiga. Estos gastos hormiga ya lo había escuchado, pero contémosle un poco a los oyentes de qué se tratan estos gastos hormiga y cuáles pueden ser. Sí, los gastos hormigas son pequeños gastos diarios que parecerían insignificantes, ¿cierto? Pero que si nosotros somos... esos gastos inofensivos. Que pasan inadvertidos, que no creemos que sean significativos, pero que sí somos muy juiciosos en el proceso de identificarlos semana a semana, vamos a ver que representan hasta un 10, un 20% del total de nuestros ingresos. Bueno, entonces, ¿cómo la gente lleva este control, profe? ¿Cómo las personas pueden decir, bueno, yo tengo de gastos fijos 1.200.000, 1.500.000, en gastos variables mensualmente me gasto tanto, pero en estos gastos hormiga me gasto tanto? Entonces, ¿cómo la gente puede percibir esa clase de gastos para sí mismo poder conocer realmente cuánto está gastando y cuánto representa, como lo decía usted, en porcentaje estos gastos hormiga? Sí, mire, una herramienta básica, fundamental para organizar nuestras finanzas personales es realizar un presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? Es el resumen que yo debo tener o debo realizar muy conscientemente cada mes, ¿cierto? ¿Ese presupuesto se hace antes o después? Debe hacerse antes, y yo lo que hago es voy mes a mes ajustándolo a la realidad. Entonces, ¿qué hace ese presupuesto? Identifico cuáles son mis ingresos fijos, ¿cierto? Luego identifico cuáles son mis gastos fijos, cosas que yo no puedo dejar de pagar. No puedo dejar de comer, no puedo dejar de pagar arriendo, no puedo dejar de pagar servicios. Entonces, esa diferencia entre los ingresos y los gastos es la porción de dinero que yo podría
¿cierto? En el mejor de los escenarios, o ese es el objetivo de un buen manejo de las finanzas personales, ahorrar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué el presupuesto es una herramienta? Porque me permite aterrizar en la realidad cuánto estoy gastando, cuánto está y a dónde ¿cómo me explicarle voy? a la gente que nos está escuchando y nos está viendo cómo se realiza un presupuesto correcto? Sí, bueno, ustedes no tienen que tener una plataforma digital, no, en sus cuadernos, en donde llevan sus apuntes, hagan simplemente una tablita donde van a identificar cuánto me gano, cuánto dinero voy a recibir, y en otra tablita más abajo identifiquen cuántos son mis gastos. Pero ¿se discrimina cada uno? Claro, cada uno, porque eso me permite identificar si lo que yo he presupuestado en la realidad se da o se da más. A veces uno es muy dado a presupuestar cosas que no son tan reales, ¿cierto? Entonces, presupuesto para el transporte, no sé, 20,000 pesos, 50,000 pesos, pero si yo me pongo a mirar realmente cuánto me gasté, resulta que no eran 50,000, sino 80,000 pesos. Entonces ya entra en déficit mi presupuesto, ¿sí? Entonces lo que yo debo es antes hacer ese presupuesto, y a medida que va ocasionándose cada uno de esos gastos y ingresando el dinero, pues yo voy ajustándolo a la realidad. Cada día ese presupuesto va a estar más afianzado a la realidad de las operaciones. ¿Qué pasa con los gastos hormiga? Volvemos al tema de los gastos hormiga. Son gastos muy pequeños. En uno de los cursos, a ver, un café. El cafecito, voy caminando, ¿cierto? Voy para mi trabajo y la galletica, la empanadita, está haciendo mucho calor, la botella de agua, me levanté tarde, no puse mi despertador a tiempo, y el Uber, me tocó ¿cierto? En transporte, que no taxi. tenía presupuestado. Esos gastos hormiga, esos son esos pequeños gastos que pasan inadvertidos, pensamos que son insignificantes, pero el ejercicio es que si los anotamos, y el ejercicio que les invito a hacer es anoten 2 días cuánto se gastan en esos pequeños gastos hormiga. Gastos, ¿qué es lo que pasa con esos gastos hormiga? Que si yo no hago eso, igual sigo mi vida. ¿Sí? O sea, la tarea diariamente, por decirlo de esta manera, para uno conocer realmente sus gastos reales. Hablamos no solamente de los fijos, los variables, sino los hormiga. Sí. Es que diariamente uno se tome la molestia de anotar. Puede ser en el celular allí. Ustedes mismos crean una nota y anoten diariamente lo que se gastaron. Café, 2, 3 cafés, 3,000 pesos. Sí. Uber extra porque se me coge la tarde, 15,000 pesos. Sí. Y así sucesivamente todos los días, para después poder hacer un conteo y saber cuánto le está costando eso. ¿Cuánto le está costando eso? ¿Qué pasa con esos gastos? Que no son necesarios, ¿sí? Yo puedo levantarme más temprano y si tengo presupuestado que voy a coger el servicio de buseta todas las semanas, pues trato de cumplirlo, ¿cierto? Yo puedo traer el agua en un botellón o en lo que uno tenga, y no comprar. Igual el café. El café también, puedo desayunar en mi casa antes de venir. O dejar de tomar tanto café. O dejar de tomar, bueno, esas son opciones. Y mi invitación es a que si nos organizamos un poco más, eso se va a ver reflejado en nuestro presupuesto, ¿sí? En tratar de llegar al final de mes con un pequeño colchón, que ese es el objetivo. Eso precisamente es lo que le iba a decir, porque digamos que los colombianos en sí nos quejamos mucho de que el salario no nos alcanza, y que los ingresos no alcanzan para los egresos, teniendo en cuenta que pues que todo está muy caro, que hay que pagar mucho. ¿Cómo poder lograr que ese salario le alcance a fin de mes, y que no solamente le alcance para pagar, sino que lo que usted decía, que le quede el colchón para ahorrar? Claro. Por eso la herramienta del presupuesto nos permite saber qué realmente podemos costear y qué realmente no, ¿sí? Y ser estrictos en el tema de
Todos nos gustaría comprar ropa todo el tiempo, ir a almorzar a sitios muy chéveres, ¿cierto? Todos nos merecemos eso. Pero ¿realmente estamos en las condiciones de poderlo hacer en este momento? ¿O para mí es más importante poder ahorrar y hacer una inversión y estudiar? Comprar mi casa, comprarme un vehículo, tener un colchón de dinero que me permita tener un ahorro, no solo mirando el corto plazo, sino el largo plazo. ¿Sí? Hablando del ahorro, cuál es la recomendación o cuánto es lo que uno, según las finanzas, debería ahorrar mensualmente? Mire, lo sugerido y una meta es ahorrar el 10% del salario que recibimos, del total de los ingresos. O sea, si este mes yo me gané, un ejemplo, 2 millones de salario y estuve haciendo unos trabajos extras y me entró 1 millón, entonces esos son 3 millones. Entonces mis ingresos este mes entre mis trabajos extras, mi salario y 500,000 pesos que me regaló mi mamá son 3 millones y medio. Entonces a eso tendría que sacar el 10% y eso es lo que tengo que ahorrar. Que serían, o sea, más o menos como 350,000 pesos. Esa sería tu meta de ahorro, ¿sí? Al menos el 10%. Pero no quedarnos solo en ahorrar el dinero, meterlo debajo del colchón, ¿cierto? O meterlo en el marranito. No. El segundo paso de ese ahorro es hacer inversiones. Y en el mundo de las inversiones tenemos que cambiar esa concepción que creemos que el que hace inversiones son las personas que tienen mucho dinero. No. Nosotros desde lo más pequeño, así nosotros todos como somos de a pie, podemos empezar a ahorrar. Y hay múltiples opciones de ahorrar. Podemos hablar de inversiones tradicionales, el CDT, renta fijas, renta variable, invertirlo en unos fondos de inversión. ¿Sí? Ahora el tema de la inversión se ha democratizado de una manera tan extraordinaria que todos podemos acceder a tener unos portafolios de inversión en acciones, en renta variable, en renta fija, comprar bonos, comprar si queremos arriesgar un digamos poquito en este más. Caso o en este momento el dólar está caído, por decirlo de esa forma. Sí. Recordemos que el dólar alcanzó a tener un precio hasta de 5.200 pesos, pero en ese momento está, si no me equivoco, en 3.850, 3.890, según lo que vi ayer. O sea, digamos, una buena inversión sería en este momento comprar dólares, por ejemplo. Puede ser si tú miras el largo plazo. Todas las inversiones en general, tenemos que tener claro que es el largo plazo. Largo plazo estoy hablando de 5, 8 años. Si nosotros vemos el corto plazo, difícilmente vamos a poder tener una inversión. El corto plazo es la inversión tradicional del CDT, que yo de principio a fin sé cuánto me voy a ganar. Que son ganancias bajas, ¿no? Son ganancias bajas, depende. Pero seguras. Pero completamente seguras. Entonces yo hoy abrí un CDT con el 1,000,000 de pesos que ahorré de 6 meses de ahorro. ¿Listo? Está el CDT, entonces yo sé que un 9% me puede estar pagando mi banco, ¿sí? Pero ese 9% por lo menos está garantizando que ese dinero por lo menos va a sostenerse versus la inflación que estamos permanentemente sometidos. Ahora, si busco otra mayor inversión, puedo buscar un portafolio de inversiones de renta variable. Hay múltiples opciones acá. Entonces, mi invitación es que más allá del ahorro, miremos cómo hacemos para que ese ahorro se produzca o rente. Para que ese ahorro no se quede ahí, sino que siga creciendo. Sí. 10 de la mañana, 49 minutos, profe. Entonces, hagamos un pequeño resumen de este tema porque tenemos más temas. Hagamos un pequeño resumen de las finanzas personales, las recomendaciones. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué no se debe hacer? Y ¿cuál es el proceso? Bueno, la invitación en general para un manejo eficiente de nuestras finanzas personales es gastar menos de lo que ganas. Y para gastar menos de lo que ganan, por eso hay que hacer un presupuesto. Un presupuesto. Para que sepa si lo que está gastando es igual, menos o superior a lo que se está ganando. Ahorrar, evitar deudas innecesarias,
¿cierto? A veces compramos cosas que no necesitamos. A veces estamos O sea que cuando yo sujetos. tengo unas finanzas saludables o sanas, Sí. significa que es cuando me queda ese 10% para ahorrar. Al menos. Al menos, como al mínimo. menos, al menos. Pero la realidad de nuestras situaciones pues no es tan sencilla, ¿cierto? Si yo logro, mi objetivo sería el 10% o más, pero si yo estoy ahorrando, así sea un 5%, un 2%, ya estoy haciendo algo muy positivo, porque cada día voy a estar buscando aumentar ese ahorro. Bueno, pues ahí está. Profesora, hablamos también de un importante evento en el cual ustedes van a participar y es el Congreso Internacional del Desarrollo Sostenible. ¿Qué es este congreso? ¿Cuándo es? ¿Dónde va a ser? Sí, bueno, venimos con varios escenarios que fortalecen el tejido empresarial y bajo ese esquema, la universidad y el programa de contaduría pública va a realizar el 11º Congreso Internacional de Desarrollo Sostenible y el 12º Encuentro Internacional de Semilleros de Internacionalización, que va del 29 de octubre al 31 de octubre. Este evento cuenta con la participación de conferencistas internacionales, conferencistas nacionales. Lo vamos a desarrollar en el auditorio de la Universidad Cooperativa, un auditorio que tiene una capacidad para 300 personas. Entonces, todos están invitados. ¿Quiénes pueden asistir a este congreso? Mire, en a pesar de que es un evento, digamos que académico, está abierto para todos los grupos de interés, la sociedad en general, las empresas públicas, las empresas privadas, los profesores, los estudiantes. Nosotros contamos con participación de estudiantes de colegios, de universidades y todas las personas que estén interesadas, las personas del común que quieran aprender y quieran conocer acerca del desarrollo sostenible, acerca de las redes de apoyo, acerca de qué hacer o qué mejorar y cuál es mi aporte a mejorar las condiciones de nuestra comunidad y de nuestra región, están cordialmente invitados a participar. ¿Qué es lo mejor? Que van a aprender muchísimas cosas, van a tener Es la lo más oportunidad de conocer otras miradas y afianzar conocimientos que ya tenían y mejorar los que tengan. Bueno, nos queda muy poquitico tiempo, nos queda exactamente 1 minuto, pero no nos podemos ir sin hablar de 2 importantes especializaciones que tiene el programa de Contaduría Pública en la Universidad Cooperativa. Sí, a su vez, a nuestros apreciados oyentes los invitamos a que se inscriban a nuestros posgrados en revisoría fiscal y auditoría interna y gerencia de impuestos. Son los posgrados que tiene nuestra Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, que se aperturan el día de hoy. Las personas que quieran saber más sobre este programa, que quieran hacer estas especializaciones o estos posgrados, ¿qué deben hacer? Bueno, nosotros podemos, en primera instancia, pueden ir a nuestras instalaciones de la universidad y también para más información pueden llamarnos al 314-341-1586, 314-341-1586 o pueden visitar en nuestro Instagram, es @UCC guión al piso o raya al piso, Ibagué Espinal, o en nuestra página oficial de la universidad www.ucc.edu.co. Nuestro grupo de mercadeo va a estar muy atento y les va a dar la información de todo de todo lo que se ven en los posgrados y todas las habilidades y competencias que van a ganar en estas áreas tan importantes del desarrollo. Profesora Liliana, Marfil Liliana, muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión y pues traer esta información tan importante sobre todo para los hogares y para cada uno de nosotros.
Claro que sí, muchas gracias a todos, muchas gracias. A todas las personas que estuvieron allí conectadas a través de nuestro Facebook Live, también a través de nuestro radio con Universidad Cooperativa Contigo, nos volveremos a escuchar con más información el próximo martes a las 10 de la mañana, a las 10:30 de la mañana. Muchas gracias.